Hoy vamos a empezar con el análisis de la unidad 8, dirección. Como ustedes ya saben, esta es una de las funciones del administrador que fue definida por Henry Fayol. Estos son los puntos de la unidad, aunque de modo específico hoy nos vamos a concentrar en el punto 8.1. Introducción al comportamiento organizacional. Vamos a tratar de entender el concepto y de entender por qué en este contexto, en el contexto actual, para los administradores en general es fundamental tener conocimiento acerca de cómo se comportan los individuos en el trabajo y de qué variables afectan de alguna manera este comportamiento. Los objetivos que nos proponemos alcanzar al abordar esta parte de la unidad son definir el comportamiento organizacional, identificar las principales disciplinas que contribuyen al comportamiento organizacional, explicar un modelo básico para su estudio y reconocer la importancia que reviste para el administrador la aplicación del comportamiento organizacional. Como verán, CO es la sigla que utilizamos para referirnos a este concepto. Empecemos por tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos del comportamiento organizacional y a tal fin lo vamos a tratar de definir. Se trata de un campo de estudio sobre el efecto que tienen las personas, los grupos y la estructura sobre el comportamiento de las personas en las organizaciones. Es decir, el comportamiento organizacional es una ciencia del comportamiento aplicada que básicamente estudia cómo se comportan las personas en una organización y cómo este comportamiento de las personas afecta el desempeño de la organización. Es decir, que tenemos que entender o partir del concepto de que existe una interacción continua entre el individuo y la organización y una influencia recíproca. Tanto el individuo afecta entonces el desempeño de la organización, como al mismo tiempo la organización afecta su comportamiento. ¿Y cuáles son los objetivos del estudio del comportamiento organizacional? Bueno, son básicamente estos cuatro que aparecen aquí. En primer lugar, describir sistemáticamente cómo se comportan las personas en condiciones distintas. Aquí aparece una palabrita clave que es sistemáticamente. ¿Por qué? Porque en general todos nosotros tratamos de buscar explicaciones cuando una persona tiene determinado comportamiento. Y decimos, bueno, a mí me parece que, o yo intuyo que, pero en realidad, desde el campo de estudio del comportamiento organizacional, lo que se adopta es un enfoque sistemático, es decir, se trata de buscar relaciones entre causas y efectos para encontrar ciertas consistencias en el comportamiento y poder hacer pronósticos con un mayor grado de razonabilidad y no predicciones fundadas en el a mí me parece. En tal sentido, otro objetivo es comprender por qué las personas se comportan como lo hacen y luego predecir el comportamiento futuro de los empleados. Como verán, estos tres objetivos están muy relacionados. Hay un cuarto objetivo que tiene que ver con controlar, bueno, al menos parcialmente, las actividades humanas en el trabajo, porque no nos olvidemos que en definitiva los administradores son responsables por el desempeño de las personas que tienen a cargo. El comportamiento organizacional recibe aportes básicamente de cuatro disciplinas: la psicología social, sociología y antropología. Como verán en este cuadro, cada disciplina tiene un campo de estudio particular y se enfoca en distintas unidades de análisis.
Así, el comportamiento organizacional se interrelaciona con la psicología en aspectos como el estudio de la personalidad, de las emociones y estados de ánimo de los individuos y cómo afectan en el desempeño, y al mismo tiempo en cómo las condiciones del trabajo o el estilo del líder, por ejemplo, puede afectar el desempeño de los individuos. A la psicología social le interesa estudiar el grupo, básicamente, es decir, cómo se influencian las personas entre sí y cómo la estructura del grupo también impacta en este comportamiento de las personas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de estructura del grupo, hablamos, por ejemplo, de cómo el tamaño del grupo o los roles que desempeña cada persona dentro del grupo impactan. A la sociología le interesa estudiar a las personas en relación a su ambiente social. Podemos decir que la sociología se enfoca tanto en el grupo como en el sistema organizacional. Mientras la psicología estudia al individuo, la sociología se enfoca en el sistema social y en los roles del individuo dentro de ese sistema y por lo tanto analiza el comportamiento colectivo, el proceso de socialización, el impacto de la estructura formal, cómo se conforma, las relaciones de poder que se dan. Y por último, la antropología en realidad investiga al ser humano como integrante de una sociedad. Entonces sus aportes se encuentran mayormente a nivel organizacional y en cómo la cultura y el ambiente en general influye en el comportamiento. Los aportes que recibe este campo de estudio de distintas disciplinas nos anticipa en cierta forma que existe una perspectiva individual o micro que recibe aportes de la psicología para su estudio y una perspectiva organizacional o macro que recibe aportes de la antropología y sociología y un nivel intermedio a nivel grupal que recibe aportes de la psicología social y la sociología. En efecto, McGrath propone estos tres niveles de estudio que conforman un modelo básico para el estudio del comportamiento organizacional: el nivel individual, el nivel grupal y el nivel organizacional. Y una cuestión importante es que cada nivel se construye sobre el anterior. Es decir, en el nivel individual se analizan características de las personas, y luego estas características de las personas van a impactar en el nivel grupal. Por ejemplo, una persona que es agresiva va a generar un mayor nivel de tensión en el grupo. Una persona que es más bien metódico, que no le gusta tomar decisiones y bueno, va a nivel grupo va a realizar determinado tipo de actividades más rutinarias y no va a querer hacer o no va a estar predispuesto para hacer otro tipo de actividades. Al mismo tiempo, la conducta del grupo influye a nivel organizacional y la organización también le va a dar un marco a la conducta de individuos y grupos. Recuerden siempre que se trata de un modelo que propone McGrath para su estudio y que un modelo no es exactamente la realidad es mucho más compleja. Sin embargo, mediante un modelo es posible simplificarla para poder estudiarla. De modo que McGrath nos propone un modelo básico del comportamiento organizacional para el estudio de este campo en particular, que se compone de tres niveles: un nivel individual, un nivel grupal y un nivel de sistema u organizacional. Para llevar adelante el análisis de esta realidad compleja es necesario en cada nivel determinar ciertas variables. Por ejemplo, a nivel individual, las características de los individuos; a nivel grupal, qué conductas se dan en el contexto del grupo; y a nivel sistema u organizacional, tratar de despejar, de analizar aquellas variables que de alguna forma impactan en la conducta de los empleados. Recordamos siempre que
cada nivel se construye sobre el otro, es decir, hay un mayor grado de complejidad en cada nivel. En la presentación anterior hablamos de variables, ¿sí? Las variables son elementos de la realidad que podemos aislar y definir de manera específica. Incluso estos elementos tienen cierta frecuencia. Es decir, en el estudio del comportamiento organizacional es necesario identificar variables que son finalmente las que ayudan a comprender cómo funciona la realidad a partir del análisis de fenómenos aislados. Tenemos que distinguir entre variables dependientes y variables independientes. Las variables dependientes son aquellas que son afectadas por otro elemento de esa realidad y que interesa analizar su comportamiento, por qué cambian, por qué se mantienen, ante qué situaciones cambian, ¿sí? Es decir, es un elemento de la realidad o característica cuyo comportamiento se ve afectado por otro, que llamamos independientes. Las independientes entonces son aquellas características con poder para afectar a las dependientes y que las encontramos en estos niveles que plantea el modelo, nivel individual, nivel grupal o nivel organizacional. Vamos a analizar ahora con un mayor grado de detalle las variables dependientes y a continuación las independientes. Vamos a enfocarnos ahora en las variables dependientes, es decir, aquellas variables que les interesa estudiar el comportamiento organizacional y sobre todo le interesa aislarlas para analizar por qué pueden variar, cuáles son las causas que hacen que estas variables puedan tener un comportamiento distinto. En primer lugar, tenemos la productividad. Como ustedes saben, la productividad es la relación entre producción e insumos y alcanza tanto la eficacia y la eficiencia. Es decir, a las organizaciones les interesa que haya una mayor productividad, que los objetivos se alcancen con cierto nivel de productividad. Por ejemplo, si el objetivo de una organización es tener una mayor participación en el mercado y lo logra, diremos que ha sido eficaz, pero será productiva en la medida en que esta mayor participación en el mercado la alcance con el mejor uso de los recursos. Otra variable de estudio es el ausentismo. Hablamos de ausentismo como inasistencia al trabajo que se produce con cierta frecuencia. Cuando tiene esta característica de frecuente, el ausentismo va a suponer un mayor costo para los empresarios, para las organizaciones en general. ¿Por qué? Porque supone interrupción al trabajo, por ahí hay que organizar el trabajo para el día, supone retrasos en las entregas, por ejemplo, o puede afectar incluso la calidad de producción. Por supuesto que hay un tipo de ausentismo que es hasta deseable, no sé, un piloto de avión que está con gripe, y bueno, lo mejor es que no se presente a trabajar. O en el marco de esta pandemia, una persona que presenta síntomas de COVID-19. Lo mejor sería entonces que esa persona se ausente al trabajo. Otra variable de estudio es la rotación. Hablamos de rotación como retiro permanente de un trabajador de la organización, es decir, el trabajador deja la empresa. ¿Qué resultado tiene? Bueno, para la organización supone mayores costos de reclutamiento, de selección y sobre todo de formación de la persona nueva. Y además, si se van personas capacitadas, esto también estaría atentando finalmente la productividad. Continuamos con el análisis de las principales variables dependientes. En primer lugar, tenemos dos conductas que en cierta forma se contraponen. En primer término, la conducta que se aparta de las normas de comportamiento en el trabajo. Se trata de aquellos individuos que tienen la costumbre de hablar a los gritos, o de escuchar música a todo volumen, o que son agresivos en el trato. Bueno, estas personas no solo generan insatisfacción en los demás y cierta tensión en el lugar de trabajo,
sino que además con esta conducta que de alguna forma infringe las normas que pueden estar o no escritas, con esta conducta, digo, están reflejando su propia insatisfacción posiblemente. Contrariamente, hay personas que aunque la organización no se los pida, es decir, que no está dentro de los requerimientos del puesto que ocupan, tienen comportamientos de buenos ciudadanos. Son aquellos que siempre están dispuestos a ayudar a otros, que buscan minimizar conflictos, que hacen trabajo de voluntariado y que obviamente por ahí estas conductas de alguna forma contagian, entonces al administrador les va a interesar potenciarlas. Por último tenemos la satisfacción en el trabajo. No se trata de un comportamiento, sino de una actitud hacia el trabajo, un sentimiento positivo hacia el trabajo que la persona tiene que realizar. Estudios recientes reflejan que los individuos que se autodefinen como satisfechos en el trabajo presentan hasta un 35% más de energía y dinamismo. Es decir, que podría decirse que existe una relación directa entre la satisfacción en el trabajo y la motivación, y por supuesto indirecta entre la satisfacción en el trabajo y el ausentismo y la rotación. Dijimos hoy que el comportamiento organizacional es un estudio sistemático que trata de buscar posibles relaciones entre causas y efectos. Las variables independientes representan estas posibles causas de modificaciones en las dependientes. El primer nivel del modelo se basa en entender el comportamiento de los individuos, que son todos diferentes y que cargan con sus propias características, y estas características van a influir luego en el comportamiento que tengan en el trabajo. Las más obvias son las características biográficas, de personalidad, los valores propios que tienen los individuos, sus emociones. Bueno, poco o nada va a poder hacer el administrador para tratar de modificar estas características, obviamente, pero conocerlas le ayuda de alguna forma a predecir, en principio, su comportamiento en el trabajo. Incluimos en este nivel la motivación. La motivación se origina a nivel individual. Luego tenemos, en un segundo lugar, y como aumentando la complejidad del modelo, el comportamiento grupal. ¿Por qué aumenta la complejidad? Bueno, porque los individuos pueden tener un comportamiento cuando actúan de forma aislada y otro comportamiento cuando actúan dentro del grupo. Es decir, que el comportamiento grupal es más que la suma de los comportamientos individuales. Entonces acá influyen la estructura del grupo, cómo se interaccionan las personas, qué nivel de conflicto hay en el grupo, los roles que desempeña cada uno, el tamaño del grupo. Y luego al comportamiento individual y de grupo se le agrega el comportamiento que está moldeada por variables a nivel sistema. Básicamente nosotros ya tenemos idea de cómo puede moldear el comportamiento tanto la estructura organizacional como la cultura de esa organización, pero también las prácticas de recursos humanos influyen. En síntesis y tratando de precisar estas variables que estudia el comportamiento organizacional, recordamos entonces que al comportamiento organizacional le interesa estudiar el comportamiento de las personas en su lugar de trabajo y cómo este comportamiento afecta finalmente el desempeño de la organización. Por lo tanto, se enfoca en la manera de mejorar la productividad, de reducir el ausentismo, de reducir la rotación y aquella conducta que se aparta de las normas de comportamiento en el trabajo, ya sea que estas normas estén escritas o no, y al mismo tiempo se interesa en cómo fomentar el comportamiento ciudadano organizacional y la satisfacción del individuo en el trabajo. Estos son efectos deseados y representan entonces las variables dependientes en el estudio del comportamiento organizacional. Por otro lado, el estudio de las causas de esos efectos deseados, ¿sí?, conduce a identificar y a estudiar las variables independientes. Ahora bien, tengamos en cuenta que el comportamiento de las personas, el comportamiento nuestro, el comportamiento individual,
no es el mismo ante distintas situaciones. Pero al mismo tiempo solemos actuar de forma distinta ante una misma situación. Esto es importante porque, dada la complejidad inherente a las personas, la capacidad de los estudios del comportamiento organizacional para hacer generalizaciones seguras y sistematizadas es en cierta forma limitada. Entonces, hay que tener en cuenta las variables de contingencia. Es decir, los estudios tienen que reflejar las condiciones de la situación en que se da determinado comportamiento. Cerramos este punto de la unidad tratando de resaltar la importancia del comportamiento organizacional para los directivos. Nos preguntamos, ¿por qué abordamos la función de dirección desde el comportamiento organizacional? Y la respuesta es porque los gerentes necesitan entender el comportamiento de las personas en el trabajo para enfrentarse a los desafíos a los que se tienen que enfrentar hoy como resultado de la evolución de la sociedad y del contexto de los negocios. De alguna forma para tratar de responder a la globalización. ¿Sí? La globalización trajo aparejada, como resultado de los movimientos migratorios, una mayor diversidad laboral y al mismo tiempo una heterogeneidad cultural. Es decir, personas con distintas culturas que conviven en la misma organización. Tienen que enfrentar también la temporalidad, porque recuerden que en las organizaciones conviven, trabajan personas de 20 años con personas de más de 60, con distintas visiones, distintas actitudes hacia el trabajo. Es decir, encontramos con que el trabajo tiene la característica de ser intergeneracional. Y por último, tienen una mayor demanda en este contexto competitivo para una mayor productividad y ver cómo fomentar la innovación. También es importante, recuerdan cuando vimos la responsabilidad social del administrador, que en este contexto más competitivo y con mayores expectativas acerca de la productividad de los empleados, se puede presentar cierta controversia, ¿no? Por un lado, cómo violar las reglas para ser más competitivos, no debería ser así, pero por el otro lado, justamente hay una mayor necesidad, una mayor demanda de comportamiento ético y una mayor responsabilidad entonces con los distintos grupos de interés. De modo que el comportamiento organizacional le permitiría al administrador poder tener un mayor conocimiento acerca del posible comportamiento de los empleados, es decir, hacer mejores predicciones y no basarse en su intuición.